Hola, Dios te bendiga, muy buenos días. Continuamos con una serie que iniciamos hace mucho tiempo llamada Los Proverbios. Hoy precisamente nos corresponde Proverbios capítulo 10. Hemos hablado de que el estudio de Proverbios es muy diferente a los demás libros, considerando que Proverbios se encuentra dentro de la clasificación de libros poéticos o libros sapiensales. Por lo tanto, los proverbios pueden variar y no van relacionados a su contexto, como por ejemplo las cartas paulinas, los profetas. Son libros que nosotros podemos analizar el contexto y van contando una historia y siguen una secuencia. Nosotros podemos estar hablando de un proverbio e inmediatamente saltar a otro proverbio. Entonces, entendiendo esto, nosotros vamos a profundizar en este capítulo 10, vamos a estudiar y vamos a aprender juntos acerca de la palabra de Dios y este maravilloso tiempo que será un tiempo de mucha riqueza espiritual. Vamos a entrar al 2022 y sé que necesitamos mucha sabiduría. Y proverbios son esos consejos prácticos que nos ayudan a nosotros a avanzar y a crecer, no solamente en el conocimiento de Dios, sino también en el comportamiento y en la vida diaria. Así que te invito a ti a que oremos y le pidamos a Dios que sea Él trayendo esa revelación y esa guía a través de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy colocamos delante de ti este mensaje, esta enseñanza, Espíritu Santo, que sea de mucho provecho, que podamos aprender, que podamos conocer, que podamos profundizar y que cada persona que se encuentra en su casa, Señor Dios, tócala, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. Te doy gracias, Dios, porque tu palabra es verdad. Estos consejos son verdad, son consejos que vienen del cielo y que nos ayudarán a vivir la vida plena, la vida en abundancia que tú has prometido. Gracias por todas las personas que están conectadas, por todas las personas que se conectarán después, por todas las personas a las que llegue este video, este mensaje, que sea de mucho provecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tenemos mucho que hablar el día de hoy, así que vamos a entrar rápidamente. Ya hemos hablado mucho acerca de cómo fueron escritos los proverbios, quién los escribió, el autor, sin duda alguna es Salomón. Y preciso, entramos a hablar en el capítulo 10, aparece un título, contraste entre el justo y el malvado. Vamos a leerlo y vamos a hacer una comparación con una versión que también es una muy buena versión y que nos permite entender palabras difíciles. Recuerde que la versión Reina Valera es del 60, por lo tanto, habrán términos que sean desconocidos para nuestra época y que sea necesario corroborar con otra versión de la palabra de Dios. Y así nosotros vamos a poder entender, reconociendo algunas reglas de interpretación que nosotros la vamos aplicando. Normalmente vamos a ir aplicándola y usted va a ir entendiendo con mayor claridad acerca de este contenido tan maravilloso de los proverbios. Proverbios de Salomón, aparece ahí en el versículo 1, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. La traducción, versión actual, dice: qué triste es tener un hijo tonto. Qué tremendo la forma como otras versiones dan a entender lo que es una persona necia. Una persona necia es una persona que no quiere aprender, y eso lo vemos todo el tiempo hablando del sabio y el necio en todos los proverbios. Todos los proverbios hablan en ese contraste, el sabio y el necio, el hijo sabio y el hijo tonto en las otras versiones. Muy bien, vamos al versículo 2. Dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Hay que entender, aquí nos damos cuenta del salto que da. Primero está hablando del hijo sabio y que el hijo sabio alegra al padre. Obviamente son esos niños que crecen en esa sabiduría, en esa rectitud, en esa prudencia, y obviamente hay un testimonio especial de estos hijos hacia los padres. Es de agrado, es de orgullo. Muchos padres se sienten contentos con hijos sabios, pero hay necios que se desvían, que les dicen una y otra vez y no entienden, que se encierran en su mundo
y no pueden comprender el entorno que hay. Hijos que no comparten con la familia y obviamente es de tristeza, de dolor. ¿Cuántas madres, cuántos padres vemos en esa tristeza, en esa agonía por hijos que se perdieron, por hijos que se fueron en contra de las leyes, los mandamientos, en contra de las normas que había en el hogar, y hoy en día padres que no pueden ni dormir pensando en esos hijos que están en la calle, otros que son rebeldes, otros que tienen prácticas raras? Entonces, vemos aquí nosotros que es una realidad que el mundo está viviendo hoy en día. Pero aquí hay un contraste y entra el capítulo 2, no tiene nada que ver, el versículo 2 no tiene nada que ver con el versículo 1, dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y qué bueno que nosotros podamos darnos cuenta que Proverbios no solamente habla de consejos, sino también está hablando de la rectitud, está hablando de la justicia, está hablando de la verdad. No solamente son consejos, sino también resalta la justicia y nos hace ver que la justicia nos dará vida, mientras que la injusticia traerá muerte. Es importante en un mundo tan corrupto, no lo digo solamente por Colombia, sino por diferentes países donde la corrupción abunda y donde en lugar de que haya justicia, hay injusticia. Es en diferentes lugares, en diferentes partes. Pero la injusticia trae muerte, mas la justicia trae vida. Y lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es vida y no muerte. Versículo 3. Vamos al versículo 3, dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. En la versión traducción, lenguaje actual, dice: Dios calma el hambre de la gente buena, pero no el apetito de la gente mala. La cosa es el hambre y sed de justicia. El hambre de una persona justa. Una persona justa es una persona que teme a Dios, una persona que sigue el consejo divino, que Dios nos haga justos, porque Dios conoce nuestro corazón y Dios no nos va a dejar padecer. Pero la palabra de Dios dice: la iniquidad lanzará a los impíos. El apetito, que habla en la otra versión, el apetito, el deseo, deseos de corrupción, deseos de hacer lo malo. Hay personas que no les importa Dios, que lo ignoran, que lo rechazan, pasan por alto el consejo divino y obviamente dice la palabra de Dios que ese apetito no será saciado. Gente malvada con malas intenciones. Versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y también se habla mucho acerca de que si no trabajas te quedas pobre y si trabajas te vuelves rico. Y ese es un consejo que nosotros debemos tenerlo en cuenta si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hemos visto personas muy diligentes que no tienen a Cristo y tal vez trabajan y es como darle golpes al aire y no prosperan. Pero nosotros en Cristo Jesús podemos seguir este principio y aún así podemos ver aceleramientos, podemos ver cómo se acelera el proceso y podemos ver cómo Dios nos sorprende. O sea, qué bueno aplicar este principio. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Está hablando de una persona activa, una persona que trabaja, una persona que se esfuerza. Pero aplicando este principio nosotros también podemos ver la revelación de Dios y no solamente la revelación, sino también entrar precisamente a la acción y ver los beneficios de ser una persona trabajadora, de ser una persona que se esfuerza por llevar alimento a la casa. Entonces vamos a crecer. Una persona diligente es una persona que está pensando en qué hacer, cómo lograr, donde le pide ideas a Dios para emprender un negocio, para levantar. Y obviamente, de la mano de Dios y aplicando estos principios, vas a enriquecer. O sea que hay una recompensa para todas las personas que son diligentes. Versículo 5. Dice: el que recoge en el verano, esto va conectado, aquí sí es una conexión que hay. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. La versión traducción lenguaje actual dice así:
El que es precavido guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina en vergüenza. Y tal vez nosotros no seamos hombres de campo, ni estemos dedicados a la agricultura, pero podemos traer este versículo y aplicarlo en nuestro entorno. Hay tiempos que son tiempos de recoger, pero hay personas que hacen al revés las cosas. En el tiempo que es de recoger, duermen, y en el tiempo que tal vez es de sembrar, hacen lo contrario. Entonces, son al revés. Para eso se necesita sabiduría, se necesita intuición para los negocios. Proverbios habla acerca de la intuición, en qué momento invertir y en qué momento no. La inversión, en qué momento hacer una inversión y dónde hacer la inversión y dónde no hacerla. Pero hay personas que no tienen esa precaución, inmediatamente invierten donde quieran y como quieran, y ahí es donde las personas pierden. Por ejemplo, las apuestas. Las apuestas no son de Dios, Dios no te va a respaldar ahí. No, es que yo quiero apostar, es que me parece bien, es que es una buena oportunidad. Y eso comienza a ser como un cáncer, porque hay muchas personas que inician y tal vez ganan, pero después siguen y van a querer seguir apostando y luego van a quedar encadenados completamente a esta práctica y eso va a traer pobreza. Entonces hay inversión. ¿Dónde voy a hacer una inversión? ¿Qué es una inversión? Qué bueno poder entender eso. Qué bueno poder profundizar acerca de qué es una verdadera inversión y dónde voy a invertir. Por eso dice la palabra, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay tiempos donde se prestan las oportunidades para prosperar, para ser bendecido. Hay tiempos donde y cuando llegan esas ideas son para ponerlas a producir, no para que te quedes acostado. Por eso la palabra también en Proverbios dice que el perezoso desea y nada alcanza. Versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Bendiciones. El justo siempre es una persona que en sus palabras, en su modo de hablar, declara bendición. Siempre está hablando de que todo es bendición. Somos bendición, soy bendición, me va a ir bien. Tenemos abundancia, nunca se queja. Hay bendiciones, Él atrae las bendiciones a través de cómo habla, es una persona justa. Usted en un justo no va a encontrar palabras de maldición o no va a encontrar palabras negativas o una persona pesimista no es un justo. Y miren lo contrario, violencia cubrirá la boca de los impíos, y claro que sí. Los impíos siempre están quejándose, los impíos siempre están hablando mal, siempre están criticando, siempre están hablando en contra del gobierno, que nos va a ir mal, que esto se acabó, hablando mal del país, trayendo maldiciones para el país, trayendo muerte a la economía. Y eso es lo que nosotros vemos en el mundo. Todo lo contrario, un justo jamás se queja del país, jamás se queja de sus gobernantes, los bendice, bendice a los gobernantes. Hagan lo que hagan, los bendice, Dios tratará con ellos personalmente. Esa es una persona justa, pero una persona violenta es un impío que con su boca hace mucho daño, trayendo maldición, comenzando desde su mismo hogar. Versículo 7, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y es verdad, la memoria del justo, una persona justa, es una persona recordada, es una persona que tiene trascendencia, que ha dejado huella y será recordado por lo que hizo. Por ejemplo, los hijos. Los hijos recordarán a un padre bueno, a una madre buena, pero cuando es un impío, inmediatamente lo que hacen es tratar de borrarlo de su mente. Me hizo mucho daño, ojalá no hubiera tenido que conocerlo, ojalá hubiera nacido en otra familia, y no solamente la familia, sino la sociedad. Una persona mala, una persona perversa. ¿Cuántos hombres le hicieron mal a esta ciudad? ¿Cuántos hombres corruptos dañaron, destruyeron a Colombia? Y nosotros tal vez los vemos hoy en día y sus nombres quedaron destruidos completamente. Pero hay personas justas que son reconocidos a nivel mundial por todo lo que hicieron. Versículo 8. El sabio de corazón recibirá mandamientos, mas el necio de labios caerá. Y aquí también
vuelve otra vez a hablar del sabio y el necio, como le dije en la traducción lenguaje actual, se habla del tonto. Dice, el hombre sabio cumple una orden, el que es imprudente acaba en la ruina. Cumple una orden, sigue una directriz. Qué bueno que nosotros podamos ser sabios en cumplir los mandamientos de Dios, obedecerlos, que seamos sabios. El necio no le importa, el necio pasa por alto el consejo y cae y acaba en la ruina, y es verdad. ¿Por qué? Porque no le importa, porque todo quiere hacerlo a su manera. El necio es un hombre independiente, no necesita que le den órdenes nadie, rechaza la orden divina y obviamente no se sujetará a los patrones ni a sus jefes, entonces siempre lo van a rechazar y va a caer en la ruina. Versículo 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En la versión traducción lenguaje actual dice, el que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Qué tremendo esto. Pongan mucha atención a este mensaje. El que vive honradamente lleva una vida tranquila, honradamente. Una vida de transparencia, que Dios nos ayude a ser transparentes y que vivamos tranquilamente, sin deberle a nadie, sin escondernos de alguien. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Qué tremendo esto. Un día será descubierto, acá dice un día será quebrantado. Obviamente quebranto y ser descubierto es lo mismo, porque cuando es descubierto muchas personas tal vez se van a alejar, quebrantado porque no habrá remedio para muchas cosas que hizo malas, entonces la vergüenza quedará ahí bien marcada. Por eso dice, el que es sinvergüenza un día será descubierto. Que Dios nos ayude a ser transparentes, a ser verdaderos, a ser justos, a ser sabios, a ser prudentes. Que Dios nos ayude a ser prudentes. La prudencia, como dice Proverbios, es la clave para que nosotros podamos vivir bien. Versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. En la otra versión dice, el engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. El engaño causa muchos problemas. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Muchos problemas, y verdad, cuando nosotros hacemos las cosas mal, con mentiras, lo que hacemos es construir algo sobre la arena. Inmediatamente se cae, se destruye, se deshace. Es una fantasía y muchos lastimosamente se han aferrado a vivir una fantasía. Y la imprudencia, que es lo que más habla Proverbios, la prudencia, trae ruina. Y ese ha sido el problema de muchas familias que comenzaron bien y terminaron en la ruina. ¿Por qué? Porque no tenían claro esto. Estaban llenos de buenas intenciones, pero no tuvieron prudencia al hacer las cosas. Llenos de buenas intenciones, pero quisieron acelerar el proceso a su manera y lo hicieron a través de mentiras. Entonces llega un momento donde eso trae ruina, donde se descubre, donde se desbarata, donde se deshace todo lo que se construyó y obviamente vendrá la pobreza. Versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Nuevamente viene hablando que las palabras del hombre honrado son una fuente de vida, pero al malvado la violencia lo domina. Y verdad, usted ve que el hombre honrado siempre tiene palabras de vida, palabras de fortaleza, como el anterior proverbio que acabamos de leer, y al malvado la violencia lo domina. El malvado solamente tiene pensamientos de mal, de continuo mal y mal y mal, en hacer trampa, en buscar a quien engaña, pasa desapercibido muchas cosas, lo que nosotros vemos en el mundo actual. Versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. El odio produce más odio, esos deseos de venganza, yo me voy a vengar, me voy a desquitar, y produce más odio y nunca se va a solucionar absolutamente nada. Y es fácil que nosotros como cristianos caigamos
en esa tentación de odiar a alguien, de querernos vengar. Y también es fácil mirar que eso no ha traído ningún resultado. Versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del sabio no falta la sabiduría, en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos. Qué hermoso, y que Dios nos dé esa sabiduría. Por eso dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Los garrotazos tal vez nos da la vida, los garrotazos que nosotros recibimos, personas que sufren con unos hijos perversos, con unos hijos desobedientes, personas que sufren con un hijo en la cárcel tal vez, personas que sufren pagando deudas. Esos son los garrotazos de la vida. Los garrotazos por no ser prudente, los garrotazos por no aceptar la voluntad de Dios, los garrotazos por rechazar a Cristo Jesús. Esos son los garrotazos de la vida. Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. Hay momentos donde debemos guardar silencio. Que Dios nos dé la sabiduría para guardar silencio, para que podamos callar. Hay momentos donde nosotros necesitamos reflexionar. Hay momentos donde nosotros necesitamos no estar a la defensiva, sino simplemente reflexionar y pensar. Hasta el más necio pasa por sabio cuando calla. El tonto habla y causa problemas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado y nos hemos pasado por problemas, por dificultades, por la manera en la que nosotros hablamos? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido imprudencias por lo que hemos dicho? Que Dios nos perdone y que nos ayude a nosotros a callar cuando debemos callar, guardar secretos cuando debemos guardarlos. Que Dios nos ayude, que nos coloque temor a ofenderlo a Él mismo, temor a ofender a las personas, a nuestros seres queridos. Versículo 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Al rico lo defiende su riqueza, al pobre no lo defiende nada. La ciudad fortificada, la seguridad, obviamente un rico es una persona que ha puesto en seguridad a su familia, es una persona que les provee bienestar, pero el pobre no lo defiende nada, no tiene nada. El pobre no tiene nada, no tiene sustento. ¿Qué pasa con el pobre? No tiene a qué aferrarse. Inseguridad. O sea, el pobre lo que brinda a las personas es inseguridad. No es un bienestar para la familia, hablando de las riquezas verdaderas, de las riquezas que vienen de Dios, y hablando de esa pobreza que es por causa de la vagancia, por causa de la pereza, por causa de la imprudencia, de la insensatez. Hablamos de esa pobreza. Entonces no es que la pobreza sea sinónimo de humildad, no. Muchas veces la pobreza es un castigo por no obedecer, por hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, por rechazar a Dios, por rechazar el mandamiento divino. Y estas personas son una vergüenza. Entonces los hijos tal vez no saben, no tienen a qué aferrarse, qué tristeza. Y que Dios perdone a todas las personas que se han comportado de esa manera, que son insensatos y que son vagos, que son perezosos, que no buscan el sustento diario. Versículo 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La versión de acá dice, ¿qué gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Ese contraste es precisamente con lo mismo que habló Jesús. Mire, ¿qué gana el justo? La vida. Es lo que nosotros preservamos, conservamos y lo que más anhelamos, tener vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. Y si el malvado gana el pecado, gana la muerte. No hay nada que hacer. Es claro. Versículo 17. El camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Dice, el que acepta la corrección tendrá larga vida, pero
pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. No llegará muy lejos. Es necesario recibir la corrección. Es necesario aprender. Muchas veces Dios nos corrige a través de las pruebas que nosotros tenemos que pasar o a través de una disciplina. Pero qué bueno aprender para tener una larga vida, para extendernos, para vivir bien. Y una larga vida no solamente tiene que ver con años, sino con el disfrutar. Que tus hijos disfruten, que tú puedas disfrutar a tus nietos. Qué bueno que podamos tener esa y compartir momentos de alegría, momentos de felicidad. Pero el quien no oye consejos no llegará muy lejos. Terminan muchos en la cárcel, su vida se acorta. ¿Por qué? Porque se metieron en problemas, no pudieron salir. Y como viven una vida llena de depresión, terminan mal. Tienen una vida llena de depresión, terminan mal, enfermos, no pudieron aprovechar la vida que se les dio, la oportunidad de estar aquí en esta tierra y de disfrutar la vida con Cristo Jesús. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Los mentirosos no muestran su odio, pero los tontos todo lo cuentan. Aquí hay dos personas, los mentirosos y los tontos. ¿Sí? No quiere decir que es mejor ser mentiroso que tonto, hay que entender esa parte. ¿Por qué? Porque acá dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Hay personas que son imprudentes, pero hay personas que son hipócritas. ¿Sí? Entonces, hay algo ahí y es que una persona hipócrita es una persona que puede sonreír, pero por dentro está lleno de odio y que si te sonríes con el propósito de hacerte mal. Y esa es una forma como actúa Satanás muchas veces, a través de la hipocresía, a través de una máscara. Entonces no te dice las cosas como son, él te odia, te tiene envidia, te tiene rechazo, pero no te lo puede manifestar porque está planeando una caída para ti. Y la palabra también dice que los tontos, o sea, es otra clase de personas, lo cuentan todo. ¿A qué se refiere? A esos secretos que tú un día contaste. Ellos van y te hacen quedar mal y no les importa. En las redes sociales nosotros miramos que esto se ha vuelto algo común, sobre todo en las supuestas actores, actrices de televisión, de película, que el uno le dijo una cosa, ahora lo hemos visto en los políticos, que mi hijo me dijo tal cosa, que yo te digo esto, y tú me contaste esto cuando éramos amigos, y lo sacan en Twitter, lo sacan en Instagram. Entonces se mira un desorden que hay ahí. Aparentemente creen que son inteligentes, pero la realidad, como los ve Proverbios, son como tontos, que todo lo cuentan. Y así pasa, en las redes sociales se cuentan de todo, muchas cosas, secretos de amigos, todo lo cuentan ahí en las redes sociales. Versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, cuando nosotros hablamos demasiado y mucho para tratar de defendernos, para tratar de hacer algo o impresionar a alguien, no falta el pecado. Sobre todo las personas que se enamoran, cuando quieren impresionar a alguien, hablan tanto que después ya comienzan a inventar. Y obviamente toda mentira es pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces que Dios nos ayude y lastimosamente muchos tenemos que pasar por muchas cosas como estas para llegar a ser sabios. Pero qué bueno que el Señor nos ayude y si eres joven, qué bueno que tú le digas, Señor, dame por favor esa sabiduría, dame esa prudencia desde esta edad. Te lo pido, Dios, ayúdame a tener prudencia desde esta edad, que sea prudente desde esta edad y que no cometa los errores que cometieron mis abuelos, mis padres. Versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. La palabra justa vale mucho. Los planes malvados no valen nada. Plata escogida, consejos. Qué bueno que nos llamen para pedirnos consejos a nosotros, que nos digan, venga, necesito un consejo, usted es una persona sabia, usted es una persona justa, ayúdeme. Por eso dice, plata escogida es la lengua del justo, sus consejos, lo que dice, mas el corazón de los impíos es como nada. Entonces, no solamente se habla acerca de
de esa recompensa, sino de las amistades. Hay personas que no tienen amigos. Hay personas que no pueden compartir con nadie. ¿Por qué? Porque solamente dicen sandeces. Son personas que destruyen en lugar de construir. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a mucho, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Apacientan, dan vida a muchas personas. Los labios del justo apacientan a muchos, dan vida a muchas personas, ayudan a muchos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mueren ellos, ya otras personas que quieren llegar también mueren. ¿A qué se refiere esta muerte? Esta muerte se refiere no solamente a la muerte física, porque también eso hay consecuencias en la muerte física, sino también en la muerte espiritual. Mueren a la vida de abundancia que Dios quiere darle. Entonces no pueden disfrutar la vida de Dios. ¿Por qué? Porque están perdiendo oportunidades constantemente. Y por eso dice, los labios del justo apacientan a mucho, porque orientan a muchos a vivir, a encontrar la vida, a encontrar recompensa, a encontrar oportunidades para salir adelante. Pero lo contrario, los necios lo que hacen es eso, cerrar el camino a muchas personas que quieren encontrarlo y ellos mismos son destrucción y se autodestruyen. Versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición que todos nosotros debemos buscar. Busca en el Señor la bendición, busca en el Señor la riqueza, busca en el Señor la abundancia a la manera de Dios. Busca el éxito, pero que sea a la manera de Dios. Versículo 22 en esta versión dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Esa es la riqueza que nosotros debemos buscar, libre de preocupaciones. ¿Cuántos negocios ilícitos, cuántas ofertas de trabajo existen? Ofertas, y eso a cada rato le escriben a uno al Facebook que si quieres una oferta de trabajo, una oportunidad de trabajo para que trabajes desde tu casa, solamente necesitas una aplicación, solamente necesitas tu celular y ya. Y tal vez terminas metido en algo que no querías. Muchas personas tal vez invierten dinero en negocios que son una fantasía y después terminan engañados. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender y aprender. Versículo 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. La verdadera diversión. El hacer maldad es una diversión al insensato, hacer maldad. Lo hemos visto en películas que hemos visto, en series de televisión, cómo hay malvados que se recrean y que les gusta y lo hacen por diversión. Hay personas que roban por diversión. Hay personas que matan por diversión. Hay personas que secuestran por diversión. Es una diversión al insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre entendido. Recreación, me recreo en la palabra, me recreo en estudiar, en prepararme en un seminario bíblico, estudiar, profundizar, conocer, estudiar Biblias de estudio. Me recreo en ese entendimiento, me recreo en aplicar los versículos, me recreo en aplicar estos proverbios maravillosos. Versículo 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Qué bueno que nosotros podamos hacer una distinción entre ser hombres y mujeres impías y ser justos. Qué bueno, qué importante eso. Dice acá ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual, lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. En cambio, al que es honrado se le cumplen sus deseos. Deseos y lo que más le teme. Los deseos que se cumplan. ¿Cuántos les encanta que se le cumplan los deseos? Lo que más desean. Pero qué importante clasificarnos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos impíos o somos justos? Tú que me estás escuchando y si tal vez es la primera vez que escuchas un video como estos, clasifícate porque esto es palabra de Dios. ¿Eres impío o eres justo? Y si eres impío, a lo que más le temes, eso te vendrá. Pero si eres justo, te será dado lo que más deseas. Señor, ayúdanos Dios a ser justos en el nombre de Jesús. Versículo 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como pasa el torbellino, así, rápido, pasa un torbellino rápidamente, así le pasa al malvado.
Vemos personas morir a tan corta edad, unos en el propósito de Dios obviamente y otros precisamente por eso, porque se está cumpliendo esa palabra. Mas el justo permanece para siempre y sí, porque nosotros sabemos que después de esta vida, incluso Proverbios está hablando aquí, un versículo que hay vida después de la muerte, hay vida después de la muerte. Y nosotros entraremos a esa salvación y a la vida eterna. Pero dice la palabra de Dios que los que no conocen a Cristo entrarán a la condenación perpetua. Nosotros seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpo glorioso y con ese cuerpo permaneceremos para siempre. Gloria a Dios. Versículo 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Ese versículo 26, dice: el mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes, es peor que humo en los ojos. Dice, así es el perezoso a los que lo envían. O sea, muchas personas hemos cometido tal vez el error de confiar en alguien que es perezoso. Decimos, ayúdeme a hacer tal cosa, y sabemos que eso nunca llegó a darse. Entonces usted dice, bueno, yo voy a mandar una encomienda y es importante que esa encomienda llegue. Usted manda a un perezoso y nunca va a llegar y usted lo que sufre es pérdida. Lo mismo pasa con ciertas empresas. Yo le animo a usted a que sea prudente con esto. Hay empresas que no son certificadas y usted confía en ellas para hacer algún envío, algún encargo, no lo haga. No lo haga porque la Biblia dice vinagre a los dientes y como humo a los ojos. Como humo a los ojos. Así es el perezoso a los que lo envían. Entonces es importante entender eso, el criterio, la importancia. El perezoso, ¿qué pasa? ¿Quién es el perezoso? El perezoso es una persona que hace las cosas lentamente y no las va a hacer bien. Tú le dices una cosa, se olvida, no lo hace, no es activo, no está en acción, no tiene el entusiasmo para hacerlo, entonces tú verdaderamente vas a sufrir y te vas a desesperar. Siguiente, versículo 27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor, la sabiduría que viene hablando constantemente, mas los años de los impíos serán acortados, y eso es verdad. Que Dios nos ayude a podernos clasificar como personas sabias, como personas justas, en el nombre de Jesús, y que podamos tener temor a Jehová. Señor, ayúdanos, que haya temor de hacer lo malo, que haya temor que venga ese temor a nuestras vidas, a nuestros corazones, de obedecer a Dios. Que ese temor esté constantemente en nosotros. Pidámosle a Dios, danos temor a tu palabra, temor a tu presencia, en el nombre de Jesús. Versículo 28, la esperanza de los justos es alegría, es todo lo que esperamos todos nosotros, alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los justos es alegría, o sea, ellos están a la expectativa de que todas las cosas van a salir bien, de que van a triunfar. Por ejemplo, nosotros el próximo año 2022, vamos a ver la iglesia multiplicada en todas las áreas y eso nos dará mucha alegría. Vamos a gozarnos los unos a los otros, vamos a estar contentos, vamos a tener esa paz de haber logrado y haber trabajado para Dios. Versículo 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Jehová es ¿qué? Fortaleza al perfecto, es fuerza, seguridad, pero es destrucción a los que hacen maldad. O sea, Dios mismo está hablando de que Él es la piedra de ángulo que habla el apóstol Pablo y que se habla de que esa es la piedra que desecharon los edificadores. Hay muchas personas que rechazan a Jesús. El conocer a Jesús es amar a Jesús. El amar a Jesús es gratificante, hay resultados, pero el rechazarlo es fatal. O sea, si tú rechazas a Jesús, lo que dice la palabra es destrucción, va a haber destrucción. Si tú rechazas a Cristo, si tú rechazas esta palabra, si tú rechazas este mensaje, lo que vendrá para ti es destrucción. No rechaces a Cristo, reconócelo, acéptalo, ámalo, porque eso es lo único que tiene sentido. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Versículo 30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Aquí Proverbios me está mandando Apocalipsis, el milenio. Nosotros vendremos en el milenio, pero los impíos no habitarán, no estarán ahí. Nosotros estaremos en el milenio con Cristo Jesús, pero los impíos morirán
y hasta ahí llegará, irán al Seol y luego esperarán el juicio final y serán lanzados junto con Satanás y sus ángeles al infierno. Pero dice, el justo no será removido jamás. Qué hermoso. Versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. ¿La lengua de quién? Del justo. Producirá y producirá y producirá, ¿qué? Sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tener control de nuestras palabras, a tener control de lo que hablamos, de lo que decimos, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, dice la palabra de Dios. Que nos dé sabiduría para poder orientarnos, para poder dirigirnos, para poder aconsejar a otros. Y terminamos con el versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Están conectados. Hay versículos, como le dije, 2, 3 que se conectan y luego pasa a otro tema y así sucesivamente. Por eso Proverbios no se lee en forma de contexto, sino que hay paralelos. Incluso hay versículos que se repiten en otros proverbios bastantes veces. Y lo que más habla Proverbios es de esos contrastes. Por ejemplo, si habla de oscuro, habla de la luz. Si habla del justo, habla del impío. Si habla del sabio, habla del necio. Y ese es el contraste que nosotros vemos, la vida, la muerte. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Qué bueno que nosotros nos llenemos de sabiduría y siempre hablemos lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Eso es lo que hay en el corazón de los malvados. Malas palabras, perversidades, cosas que uno tal vez nunca ha llegado a escuchar. Y los vemos en jovencitos hablando cantidad de cosas, vulgaridades, todo lo que usted escucha en el mundo actual. Muy bien, síguete conectando. Todo este diciembre estaremos finalizando con esta maravillosa serie Los Proverbios. También te invito a que leas, a que profundices en el libro de Daniel, que también tenemos todos los capítulos, y Apocalipsis, todos los capítulos. Y así estaremos explicando toda la Biblia y será un tiempo de mucha riqueza espiritual. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que se conectaron, a todos aquellos, Dios, que anhelen conocer la verdad y que tengan hambre de sabiduría. Señor Dios, te pido que produzcas en ellos cada vez un saber mayor, sabiduría, conocimiento, entendimiento, venga a sus vidas en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que venga la sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor Dios, a afirmar cada pensamiento, cada argumento divino, Señor, en sus mentes y en sus corazones, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Es un tiempo de provecho, es un tiempo de mucha bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te esperamos mañana con el Proverbio capítulo 11. Dios te bendiga.